Compartirle se llama vamos, demos nuestras cargas al Señor. Dígale que a tu lado, demos nuestras cargas al Señor. Vamos, dígaselo. Démosle las cargas al Señor. Que permita que el Señor sane el corazón. Así que le invito a que abramos la Biblia en el Salmo 55, versículo 22. Salmo capítulo 55, versículo número 22. El salmista David tenía muchas cargas en su vida y él tomó una decisión en medio de sus cargas y fue darle sus cargas al Señor. Y el capítulo 55 de los Salmos, Salmo 55, el versículo 22 dice: echa sobre Jehová ¿qué? Tu carga. Esa es la palabra que David hizo, pero también lo hace personal para cada uno, diciéndonos: echa tu carga, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Permítame introducir esto de entregarle las cargas al Señor diciendo que todo el mundo tiene cargas. Todo el mundo. A veces la gente anda tan cargada por cosas, malas noticias, situaciones económicas, problemas familiares, pérdida de alguien, qué sé yo, pero hay tantas cosas que nos cargan y uno vive el mundo, ve tanta gente cargada, que le cuesta descansar en Dios, le cuesta estar tranquilo en el Señor. Y a veces la iglesia ve todas las semanas cómo la gente llega a la iglesia buscando la forma de dejar esas cargas. Oran, ayunan, pero muchos terminan el culto y se van a su casa con esas cargas que una vez trajeron a la iglesia. Y muchos comienzan a llevarlas el lunes. Muchos ya les va a llegar el lunes y comienzan a llevar esas cargas. Y a veces llegan con esas cargas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y llega el sábado, anhelando que llegue el domingo, el día del culto, para ir a la iglesia, para que se ore por ellos, para ver si de esa manera se quitan sus cargas. Creo que de una u otra manera eso nos pasa a todos. Todos tenemos cargas. Y con las cargas podemos hacer dos cosas. Una que la recomiendo y la otra no. Lo primero que podemos hacer con las cargas es que podemos tratar de escapar de nuestras cargas. ¿Qué podemos hacer con las cargas? Podemos tratar de escapar de ellas. De hecho, mucha gente todos los días trata de escapar de sus cargas. Y muchos buscan la droga como una manera de doparse para ver si sentirse bien y escapar de las cargas. Otros buscan el alcohol como una manera de tratar de ahogar en el alcohol las cargas que tiene y a ver si se olvidan y ahogar las penas en copas. Muchos tratan de buscar en paseos o en música o en algo que los distraiga, que los entretenga y que por un momento les haga olvidar de sus cargas pesadas, aunque después se dan cuenta que por donde se vayan, las cargas estarán siempre en su interior. Eso fue lo que intentó David hacer. David intentó escapar de las cargas. Y en el versículo número 6 del Salmo 55, mire lo que dijo David. El versículo 6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. David decía que él anhelaría tener alas para salir volando y dejar los problemas atrás. ¿Cuánta gente no dice: yo quisiera salir corriendo, olvidarme o poder volar y olvidarme de las penas? David quería soltarse las cargas, quería escapar de sus cargas y dijo esa oración diciendo: oh, ¿quién me diese alas como de palomas? Volaría yo y descansaría. David estaba tan cargado en su vida que quería descansar y pensó que una manera para poder descansar es tener alas como de palomas, huir y descansar de tantas cargas. Así está la gente hoy, anhelando tener alas para volar de su situación, para olvidar el dolor, para olvidar todo lo que le preocupa. David anhela tener alas para volar al desierto. El problema cuando queremos escapar de las cargas, el problema es que cuando vamos a otra parte, las cargas siguen en nuestro interior y nos acompañarán a donde vayamos. La gente se quiere ir para otro país a ver si en ese país se le quitan los problemas y llega a otro país y se van de Guatemala y se meten a Guatepeor. La situación no cambia, no mejora.
Lo segundo que podemos hacer con las cargas, lo primero es tratar de escapar de ellas, y no lo recomiendo. Si usted alguna vez ha dicho, ay, yo quisiera acostarme y no volver a despertar, o quisiera morirme y no sepa nada de mí, pues no es una buena solución. Lo segundo que sí podemos hacer, y es lo que yo recomiendo, es que podemos dejarle nuestras cargas al Señor. Y creo que la mejor decisión que podemos tomar en la vida es dejarle nuestras cargas al Señor. Dejar que Dios se ocupe de nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Amén. Eso es lo que finalmente David nos sugiere en el versículo 22. Después de él haber dicho que quería tener alas como de palomas y volar y escapar y para descansar, luego se dio cuenta que ello no servía. Y llega el versículo 22 del Salmo 55 diciendo que lo mejor que podemos hacer, en vez de salir volándole a los problemas, porque mucha gente quiere salir volándole a los problemas, quiere huirle a los problemas, no quiere enfrentar los problemas, y se están privando de las tremendas enseñanzas que los problemas en la vida nos dejan. Forman carácter. David entendió que la única manera de poder apaciguar las cargas es entregárselas al Señor. Así que si alguno de ustedes vino hoy con cargas en su vida, no sabe qué hacer, y cuando alguien lo saludó y le sonrió, pero por dentro está llorando, y se siente hipócrita al mostrar que está sonriente, pero cuando por dentro se siente mal. Si usted se siente cargado por alguna enfermedad, cargado por alguna situación económica, cargado por los problemas en su matrimonio, cargado porque toda la situación para usted es pesada, que supera sus fuerzas, yo le aconsejo en esta mañana, dele sus cargas al Señor. En el Salmo 55, 22 fue el consejo de David cuando nos dijo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando yo le entrego mi carga al Señor, Él me sustentará. Y luego dice: no dejará para siempre caído al justo. Cuando tú le entregas tus cargas al Señor, Él te va a sustentar. Y no tienes que pensar cómo lo va a hacer Él. Él sabe hacerlo. No dejará para siempre caído al justo que confía en el Señor. Eso fue lo que finalmente hizo David. Cuando él dice tu carga, echa sobre Jehová tu carga, lo está haciendo personal con cada uno de nosotros. Tú y yo podemos echar sobre el Señor en esta mañana nuestras cargas. Y yo le aconsejo, mi hermano, no se vaya ahora al mediodía para su casa con sus cargas. Entrégueselas al Señor, descanse en Dios, deje de pelear con su familia, deje de pelear con usted mismo, entréguele sus cargas al Señor y vea cómo el Señor obra a través de usted y cómo el Señor te sustenta y no te va a dejar caído aunque te sientas caer. Amén. La pregunta es, ¿qué son cargas? ¿Qué son las cargas? Y yo defino las cargas de esta manera. Las cargas son todos los problemas y presiones diarias que nos encontramos en la vida. Esos son cargas. Son todos los problemas y las presiones diarias que a veces tratan de tumbar tu vida. Por eso tenemos la promesa de una presencia constante del Señor, de que Él estará con nosotros todos los días. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 versículo 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Hay alguien aquí cargado que siente que no puede más? Que se pasa las noches y cuando nadie lo está viendo y llora porque siente que nadie le comprende aún su dolor. Pues déjeme decirle que alguien que sí te comprende y ve tus lágrimas es el Señor. Pero Él quiere que dejes de sufrir solo, que le entregues a Él tus cargas. Y yo quiero hablar de algunas cargas que tenemos a veces que soportar todos los días. Primero, a veces tenemos que llevar la carga del trabajo. Y es algo que continuamente enfrentamos, la carga del trabajo. Aquí hay gente que está diciendo: yo quisiera salirme de ese trabajo. Estoy ahí por la última, porque no tengo más nada que hacer, estoy allí. Pero su trabajo es una carga. Tener que llegar todos los días al trabajo y verse con ese compañero que le cae mal, que te ha hecho la vida imposible, ver a tu patrón que te ha tratado mal. A veces tenemos la carga del trabajo y eso es algo que enfrentamos a diario. Tener que ir a enfrentar un trabajo que no te gusta trabajar en eso, pero tienes que hacerlo porque no tienes cómo llevar la comida a tu casa. Y trabajas con carga
y trabajas con presión. David tuvo que atender cuando era niño y joven las ovejas de su padre. Siendo un niño ya tenía trabajo. Él era pastor de ovejas y él tuvo que llevar esa carga de pastorear ovejas desde pequeño. Cuando ya fue grande y lo hicieron rey, tuvo que manejar los asuntos oficiales de una nación, siendo el rey de Israel. Y así es como cada uno tiene sus cargas de trabajo. Yo no sé si usted tiene cargas de trabajo, se dice, ya no aguanto más, quisiera unas vacaciones. Estoy tan cargado de trabajo que ni tiempo de ir a la iglesia me queda, ni tiempo de orar. Porque sientes que el trabajo es una carga para ti, que te absorbe, no tienes tiempo para tu familia, porque el trabajo es una carga que te carga por completo. En este caso, diferentes personas se cargan o con sus labores diarias. Por ejemplo, la madre debe atender las tareas de la casa. La ama de casa, cocinar, lavar la ropa, atender las cosas de la casa. Y quizás para muchas mujeres esa situación todos los días se convierte en una carga. El saber que el esposo no es acomedido, no agradece lo que ella hace. Y hacen las cosas con cargas, no con amor ni con aprecio, porque lo que están haciendo es una carga. A veces el niño debe cumplir con las tareas escolares. Yo veo a Mateo a veces me dice, papá, yo no quiero ir a estudiar, ay, no me gusta, yo no quiero ir a estudiar. Y aunque el estudio se convierte para él una carga siendo un niño, él tiene que ir a estudiar y cumplir con esa carga de cumplir con sus tareas y con sus estudios. Todos tenemos cargas, cosas que se convierten en cargas. El hombre, el esposo, tiene la responsabilidad de su puesto, de su trabajo, para poder conseguir el sueldo, para llevar comida a su casa. Y permítame decirle algo del por qué a veces surgen tantas cargas y el trabajo se convierte en una carga. Y es esto: cuando Adán pecó, Dios le dijo que debería trabajar con el sudor de su frente, que con sudor comería el pan todos los días hasta que volviera a la tierra. Y eso fue lo que produjo el pecado en Adán. Hizo que el trabajo, que era una delicia, una pasión, se convirtiera en una carga. Ahora el trabajo lo hacía sudar. Dios le dijo que debería trabajar con el sudor de su frente. Y por el pecado, el trabajo se convirtió en una carga. Y a veces eso ha convertido el pecado, el trabajo, en una carga. Pero cuando usted, mi hermano, y yo trabajamos como para el Señor, el trabajo se hace liviano. Y aún podemos cantar y alabar a Dios mientras trabajamos. ¿Alguna vez lo ha hecho? Que mientras trabaja alaba a Dios y bendice a Dios y hace que el tiempo se le pase ligero, mi hermano. No llegues al punto de permitir que tu trabajo se convierta en una carga, porque le pierdes razón a la vida, le pierdes sentido a la vida. Si trabajamos como para el Señor, será una alegría trabajar, será una dicha, una bendición. Y aún podemos cantar, alabar a Dios mientras trabajamos, a pesar de la carga del trabajo. Segundo, a veces enfrentamos la carga de lo que hacemos mal. Muchos están aquí quizás con cargas y con el peso de lo que han hecho mal, de sus pecados, de sus errores. Hay gente que ha sido infiel, que ha cometido adulterio, y nadie sabe que ha cometido adulterio, pero lleva sobre sí el peso de esa carga, de eso que hizo mal. Hay gente que ha tomado malas decisiones, y eso que hizo mal le está produciendo una carga terrible en su vida, que no puede orar, que siente como las voces de los demonios le hablan y le dicen: Dios no te perdona, tú no tienes perdón de Dios, Dios no te ama, Dios te va a castigar. Y es una carga terrible. A veces enfrentamos la carga de lo que hacemos mal. Romanos 3:23 dice que todos pecamos. Amén. Romanos 3:23 dice que todos pecamos. No hay nadie que no sea pecador. Y si todos pecamos, todos llevamos en cierta manera la carga de esas cosas malas que hacemos. En esta semana usted ha pecado, ha hecho algo que no estuvo bien ante Dios y te sientes luego culpable. Tu conciencia te acusa, te sientes indigno ante Dios y sientes una carga en tu corazón por haber hecho algo que no estuvo bien. David, el personaje que escribió el Salmo 55, David cometió adulterio y asesinato. Cometió adulterio con Betsabé.
una mujer que se estaba bañando y cuando la vio desnuda, mientras él estaba en la azotea del palacio, la vio y quiso acostarse con ella y la mandó a traer y se acostó. Luego quiso matar al marido, a Urías Eteo lo mandó a matar porque ella quedó en embarazo con el adulterio de David. Ella quedó en embarazo de David. Y para todo bien calculado, David cometió algo que hizo mal y lo cargó. Y luego esa carga lo llevó a cometer otro segundo error, y fue que cometió asesinato. Y la carga en el corazón de David por ese error que cometió, por eso que hizo malo, le duró en el corazón de David 1 año con esa carga. Después de 1 año vino el profeta Natán a David, lo confrontó y le dijo que él había hecho mal, que él había pecado. Fue enfrentado por el profeta y él creyó que nadie sabía lo que había pasado. Él creyó que solamente él iba a llevar la carga, pero que nadie lo sabía. Dios lo sabía. Y cuando usted y yo hacemos algo mal, mi hermano, Dios lo sabe y Satanás también lo sabe. Y él va a tratar de arruinar tu vida con lo que tú haces mal. Por eso Dios nos guarde, mi hermano, y nos ayude siempre a procurar hacer lo bueno para Dios. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. No hay mejor almohada para dormir que tu conciencia tranquila de saber que has hecho lo correcto, que has hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Y hay mucha gente que aparenta, que guarda silencios. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. David guardó silencio por 1 año con algo malo que hizo terrible, y cayó 1 año y dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quiere decir que una carga que lo fue secando, lo fue debilitando. Y hay gente que ha cometido pecados, que ha sido infiel a su expareja y nadie lo sabe, pero tú se lo sabes. Y esa situación te carga con temor de que de pronto tu esposo, tu esposa se dé cuenta del desliz que tuviste y que todo salga a la luz. Y ves con la carga de ser descubierto. Cargas que tenemos. Nuestro pecado, mi hermano y mi hermana, siempre será una carga, ¿verdad? Nuestro pecado siempre va a ser una carga. Nos va a dañar, pero Dios puede manejar nuestro pecado. Él murió en la cruz por nosotros. Él pagó el precio. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Él murió por mis pecados. Quiere decir que Cristo, aún mis cosas malas, Él las puede manejar. Yo puedo echar sobre el Señor las cargas de mis errores. Puedo colocar sobre Jesús las cargas de mis pecados que he cometido y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, no quiero fallarte más. Y Él nos puede levantar. La Biblia dice que Cristo dio su vida para librarnos del poder del pecado, y gracias a Cristo Jesús podemos ser libres del pecado y poder llegar a ser siervos verdaderos del Dios poderoso. Amén. Podemos llegar a hacerlo. Y cuando un cristiano ha pecado, cuando un cristiano ha fallado, puede poner esa carga de las cosas malas en la cruz de Cristo y descansar en el Señor. Puede decirle al que está a tu lado, dígale: entrégale tu carga al Señor. O dígale: entreguémosle la carga al Señor. Señor te puede dar libertad. Tercero, muchos enfrentamos las cargas del temor. Muchos viven todos los días con miedo, se levantan con temor de qué pueda pasar, con miedo a que ese dolor que tienen sea un cáncer y que vayan al médico y el médico dé un dictamen negativo y desastroso y horrible. Muchos enfrentan la carga del temor. Temor a que su hogar se destruya, temor a que alguien muera, temor a perder el trabajo. Muchos viven todos los días llevando a cuestas las cargas del temor. Y el hábito de tener miedo es universal. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez por algo? Yo soy muy miedoso. Hasta de una agujita me da miedo. Ahí me da gripe y me van a inyectar y veo la aguja y me alivio. Ya no me la aplique, ya estoy sano, porque me da miedo de la aguja. El temor es universal. Y el temor puede llegar a ser una carga tan pesada en la vida de alguien que lo puede paralizar, que le puede impedir desarrollarse normalmente como una persona normal.
Y todo eso, no importa la carga que sea, todas las cargas deben ser puestas sobre el Señor, porque el Señor prometió llevar nuestras cargas. Amén. Tenemos temor o tenemos miedo de los enemigos. Y enemigos como la enfermedad, enemigos como la destrucción del matrimonio. No solamente hay enemigos físicos, personas que quieren dañar tu vida, que quieren hacerte brujería o hechicería o hacerte algo para que tu vida se destruya. Hay enemigos mortales también. Y todos tenemos miedo de los enemigos. El rey Saúl se hizo enemigo de David por celos. Por celos. Se llenó de celos de David porque un día llegó de la victoria y la mujer lo recibieron diciendo: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y él dijo: si a mí me dan 1000 y a este 10,000, no falta sino que me quiten el reino, se lo den a él. Y se llenó de celos y se convirtió en enemigo de David, y siempre que lo veía trataba de matarlo. Todo su ejército lo colocó en contra de David. David tenía enemigos que vivía huyendo con miedo de sus enemigos. Y la Biblia dice, mi hermano y mi hermana, que usted y yo tenemos un enemigo, un adversario que se llama el diablo. Pedro dice: porque nuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan los firmes en la fe. Tenemos enemigos. Saúl se hizo enemigo de David, pero David puso sus temores y sus miedos en las manos de Dios, y Dios lo libró de sus temores y Dios lo libró de sus enemigos. Y lo va a hacer con nosotros también. ¡Aleluya! Por tanto, mi consejo en esta mañana para usted, mi hermano y mi hermana: no le tenga temor a sus enemigos. Concéntrese en Cristo Jesús, que Él es su amigo. Y tu amigo que está contigo te librará de tus enemigos. El Salmo 23 dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Es como si el Señor dijera: venga, mi hijo, coma, ya está toda la mesa aquí preparada, aderezada. Ahí está todo, coma, ahí hay pavo, frutas, de todo, coma. Pero ahí están los enemigos. Y usted dice: Señor, es que me da miedo comer porque ahí están los enemigos. El Señor le dijo: coma, y que se metan con ustedes, que estoy yo. Venga, tóquelo y verá. Así dice la Biblia, que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Y dice: coma tranquilo, mi hijo. A ver, atrévase a tocarlo, que aquí estoy yo. Wow. ¿Qué enemigo podrá venir a hacerme daño cuando el Señor está conmigo, mi hermano? Si el Señor está contigo, nadie te podrá hacer daño. No hay enemigo que pueda contra ti si el Señor está contigo. Amén. Por tanto, mi hermano, concentre sus pensamientos en Jesús. Muchos tienen su mente, sus pensamientos, todo el día piensan en el problema, en la deuda, en la situación, en el semestre de la universidad, en el arriendo, y están pensando en eso y se han olvidado de Dios. No, mi hermano, concéntrese en Jesús, descanse en Él y va a ver la gloria de Dios. Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Aleluya. Y por último, tenemos miedo de nuestros fracasos. Yo continuamente hablo con personas llenas de miedo por sus fracasos. A menudo creemos que no somos capaces o aptos para hacer lo que tenemos que hacer. Nos sentimos inútiles. A veces nos da temor hablar porque creemos que si hablo me equivoco y se van a burlar de mí, que no soy apto. Tenemos temor a los fracasos, miedo a los fracasos. Creemos que no somos capaces, que no somos aptos, que hay gente mejor que nosotros. Y a veces pensamos en nuestra debilidad y le damos más mérito a eso y no creemos en la fuerza de Dios. Pero yo quiero decirle, mi hermano, la Biblia dice que diga el débil: fuerte soy. Amén. Que diga el débil: fuerte soy. Así que si te sientes débil, que sientes que no eres capaz, que sientes que no puedes, tranquilo. Las fuerzas del Señor están contigo. Crean las fuerzas de Dios que están contigo. Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué palabra, mi hermano, ¿verdad? Todo lo podemos en Él. Así que entréguele sus fracasos.
si vive con fracaso, con miedo al fracaso, a que todo le salga mal, descanse en Dios. Y otros tenemos miedo de nuestro futuro. Muchos les está llegando la edad de los 55, 60 años y dice, ya no tengo ni fuerzas y no, nunca coticé para la pensión, ya mis hijos se fueron y nunca me llaman y ahora ¿qué voy a hacer yo? Ya uno ya no lo utilizan para trabajo después de los 40 años, ahora, y muchos viven con miedo al futuro. Muchos tienen temor a quedarse solos. Muchos piensan mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Y están pensando desde ahora en el mañana que no ha llegado. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano y mi hermana. El salmista David dijo, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Y esos tiempos es plural, se refiere al tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. Así que le quiero decir algo, mi hermano. El futuro más asegurado es el de los cristianos. Porque si usted vive para Dios y sabe que Dios está con usted. Y si muere con Cristo y sabe que si muere se va con el Señor. Así que el futuro más asegurado lo tenemos los cristianos. Tristemente muchos no lo saben y viven llenos de miedo, de temor al futuro. Pero debemos recordar, hermano y hermana, que tenemos un Dios eterno, un Dios presente todos los días, que nos ha salvado por el tiempo y la eternidad y nos salvará hasta el final. Por eso, mi hermano, yo lo invito a que descanse en Dios. Yo quiero terminar en esta mañana diciendo como conclusión lo siguiente. Y es que tome su vida, todo su ser, toda su vida, con sus triunfos y también con sus fracasos, decepciones, miedos, temores, quizás malas decisiones que ha hecho. Traigamos todo lo que tenemos en la vida y pongámoslo en las manos de nuestro amado Dios. Él tomará nuestras cargas. Quiero terminar con dos citas muy especiales. Una está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo número 28. ¿Ya lo encontró? Mateo 11, 28 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados, ¿y qué más? Y cargados. Tiene cargas en su vida, siente que no puede más. El Señor te dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué lindo, mi hermano. Qué lindo, mi hermano. Y la otra está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando, ¿qué cosa? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Échale toda tu carga, mi hermano, ansiedad, estrés, preocupación sobre Él. Mi hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. Más de lo que usted se cuida, Dios lo cuida más a usted todavía. Él tiene cuidado. Así que yo le invito, mi hermano, no tenemos por qué tener cargas sobre nosotros. Si viniste hoy a la iglesia, no sé por qué viniste hoy. Si por costumbre, porque alguien te trajo, porque tenías hambre de Dios, no importa. Hoy yo le invito a que le entregue sus cargas al Señor. ¿Sí? Y yo quiero invitarlo hoy en un acto de fe. Quiero invitarlo a un acto de fe. Lo imposible se logra con fe. Repítalo conmigo. Lo imposible se logra con fe. Una vez más, lo imposible se logra con fe.